Hola chicos, bienvenidos a nuestra sesión número 5. En esta ocasión revisaremos algunos elementos importantes del movimiento Acción Poética, los aforismos y el haiku. También rescataremos los conocimientos previos que posees en torno al cuento para que podamos analizar la inmiscusión interrupta de Julio Cortázar. Revisemos las características del movimiento Acción Poética. Entre ellas destacan que es un movimiento urbano originado en Monterrey en 1996. Su creador es Alanis Pulido, quien es un promotor cultural, poeta y creador. Él diseñó los movimientos o los parámetros más bien del movimiento, que consistía en intervenir bardas. Para ello era importante colocar frases o versos cortos, de ser posibles no mayor a 10 palabras, divididos en 2 renglones, escritos en pintura negra sobre un fondo blanco que quería asemejar la hoja o la página de un libro. No abordar temas políticos o religiosos, y Alanis nos dice que acción poética es arte breve pero intenso, y el objetivo es fomentar la lectura. Ojalá que cuando tú revisaste los versos de acción poética hayas notado esa intensidad en un verso pequeño. El aforismo es una sentencia breve que se disputa entre la literatura y filosofía. Muestra un carácter crítico sobre la condición humana, pero no solamente se queda en criticar, sino también tiene una finalidad quizá didáctica, porque transmite un conocimiento práctico o un modelo de conducta. Por último, el haiku es un género poético japonés. Ya tiene una estructura mucho más estricta y determinada que los anteriores no tienen. Debe de tener 3 versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas. Aquí tenemos un verso de 5, uno de 7 y uno de 5. Este sale un poco de la estructura, sin embargo estos dos sí la respetan. Incluye una palabra o expresión que indica la época del año. Por ejemplo, aquí tenemos primavera. Muestran escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana. Aquí tenemos a los sapos. Quizá no es de la vida cotidiana, pero sí de la naturaleza. Transmiten la impresión que ha causado la contemplación de algo. Aquí estamos contemplando el celeste pavor o el ocaso, y ahí escuchamos o podemos observar también una estrella, y escuchamos el cántico del ruiseñor. Entonces aquí tenemos una escena completa donde Juan José Tablada trata de transmitir esa impresión que le ha causado la naturaleza. Manejan un estilo natural y sencillo. Eso no quiere decir que sea fácil de entenderlos. Quizá hay que leerlos 1 o 2 veces para ver cuál es la impresión de la naturaleza que intentan transmitir y cuál es la época del año en la que está situado. Salvo 2 palabras, quizás se te pudo complicar el significado de penumbra y el de pavor. Si los buscaste en el diccionario, no tuviste ninguna complicación para revisar estos haikus. Ahorita vamos a revisar las respuestas para que veamos las diferentes perspectivas y comprobemos que la literatura tiene múltiples formas de entenderse o comprenderse. Pero a pesar de eso, creo que vamos a poder tener elementos similares en nuestro análisis. Comparemos respuestas acerca del apunte que elaboraste para la sesión pasada. Debías leer algunos versos de acción poética, seleccionar la palabra importante y a partir de ella explicar el verso. El primero dice: yo tampoco sé cómo vivir, estoy improvisando. Nadie tiene una receta de cómo vivir, por tanto, despreocúpate e improvisa. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente, acción poética, resistencia. Creo que este viene como anillo al dedo al tiempo de pandemia que estamos experimentando. Ante la realidad que vivimos y que podría ser peor, el amor es una puerta de salvación. Somos una casualidad llena de intención. Acción poética, Chile. Las intenciones sostienen cualquier proyecto si van acompañadas de las acciones pertinentes. A pesar de la pandemia, no podemos dejar de generar acciones que vayan con la intención que nosotros le queremos dar a nuestra existencia. Pues bien, en los aforismos tú tenías que seleccionar 3 palabras y a partir de esas 3 palabras explicar todo el aforismo. El primero es de Juan Villoro: la electricidad acabó con los fantasmas y la realidad virtual los trajo de regreso.
con la diferencia de que ahora tú eres el espectro. Y entonces yo me pregunto, ¿la virtualidad me convierte en un espectro? ¿O siempre hemos sido espectros de algo? Quizá ahora es más evidente. Y finalmente tú eliges si de verdad eres un espectro en la realidad virtual. En el siguiente aforismo de Marco Ángel dice: con frecuencia oigo a los padres alabar la inteligencia de los hijos, quienes, pasados los años, se convierten en personas tan simples y prejuiciosas como la mayoría. El afán de imitación de los niños es, quizá, la trampa más peligrosa de la naturaleza humana. Y entonces la sentencia podría decir: el ejemplo es el patrón de aprendizaje más importante de los niños. Si quieres una generación inteligente, sé una inspiración en ello con tus actos. Aquí deberíamos de ponerle con tus acciones. Guillermo Fanelli escribe: ni famoso ni rico, ni siquiera reconocido, nada de ello me interesa. Sin embargo, aspiro a perder la memoria antes de morir. Qué fortuna morir sin saber quién o qué se ha sido. Creo que la parte más importante es comprender por qué alguien desea perder la memoria antes de morir, y eso lo considera como una fortuna. Entonces podemos decir que la muerte y el desprendimiento total es un alivio, quizá por la escoria que es el mundo, es decir, por la basura, por la podredumbre que hay en el mundo, riqueza, fama, banalidad. Entonces ante ello, perder la memoria es un acto de salvación o un acto que uno podría agradecer. En los haikus debías seleccionar 2 palabras y a partir de ella transmitir o expresar qué sentimientos te transmitió el haiku y por qué. Hojas secas. El jardín está lleno de hojas secas. Nunca vi tantas hojas en sus árboles, verdes, en primavera. Juan José Tablado. Pareciera una nostalgia o melancolía, ya que la imagen de las hojas secas impacta, como símbolo de que algo acabó o envejece. Sin embargo, está la renovación. En la primavera, un ciclo en donde la vida renace. Es raro, pero me transmite paz, quizá por este juego de contrarios. Los sapos. Trozos de barro. Por la senda en penumbra saltan los sapos. Juan José Tablado. La noche con su inmensidad me parece cálida, pero no dejo de pensar en el sonido y la mirada de los sapos. La noche como ensoñación y delirio. El ruiseñor. Bajo el celeste pavor delira la única estrella. Perdón, me equivoqué en la lectura, vuelvo a repetirla. El ruiseñor. Bajo el celeste pavor delira por la única estrella el cántico del ruiseñor. Juan José Tablado. El celeste pavor me transmite un terrible dolor, pero también valentía y fidelidad. Quizá la esperanza, aún en la imaginación, es pertinente. Pues bien, espero que hayas podido interpretar los textos algo parecido. Si no, no te preocupes. Por supuesto que la interpretación que diste depende de tus conocimientos, de lo que pudiste relacionar, y es la perspectiva, pero es importante que vayamos reconociendo que la literatura tiene un efecto que conecta con nosotros a partir de nuestra realidad, de nuestras lecturas, de nuestra imaginación y también de lo que podemos percibir o rescatar del texto. Pues bien, ojalá después, de momento todavía no he leído, pero había que participar en el ejercicio donde tú ibas a reconocer cuál de estos 3 te gusta más. Yo tengo que confesarlo que tengo una fascinación por el haiku. De hecho, ustedes pueden notar que fue los que ocupé más renglones para explicarlos. Ahí hay una cierta fascinación o cercanía por este género literario japonés. Revisemos las características del apunte número 4. Recuerda enviarlo con los datos de identificación en la parte superior, el título, el objetivo y las instrucciones.
En esta ocasión haremos la introducción al cuento. El objetivo será rescatar los conocimientos previos del estudiante en torno al cuento mediante la lectura guiada de La inmiscusión interrupta de Julio Cortázar para que disfrute del cuento. Te sugiero que copies las instrucciones y le pongas pause para que puedas ir resolviendo tu actividad conforme escuchas el video, porque vamos a leer por lo menos 2 veces el cuento y tú tratarás de contestar o responder las siguientes preguntas. Haremos una primera lectura y después de escuchar tú vas a responder en tu cuaderno qué te llamó la atención, qué entendiste del cuento y qué sensaciones produjo en ti el vocabulario. Daré unos instantes, tú le podrás poner pausa para que puedas responder estas preguntas en tu cuaderno y después vamos a hacer una segunda lectura, pero esa lectura tendrá una entonación distinta y vamos a ver si con esa lectura cambia algo. Y la pregunta será, ¿qué detalles percibiste del cuento que en la lectura anterior no tomaste en cuenta? ¿Te sigue pareciendo un texto complicado de entender? ¿Por qué? Cuando ya hayamos realizado las 2 lecturas, te voy a pedir que observes el cortometraje. Te voy a dejar el link en Classroom de La inmiscusión interrupta y vas a reflexionar en tu libreta. ¿Imaginaste algo parecido? ¿Por qué? Al observar el cortometraje, ¿comprendiste mejor el cuento? ¿Por qué? ¿Podrías decir que lo leído forma parte de la literatura? Porque aquí podrás hacer uso de la definición de literatura y de las marcas de literalidad que hemos, o sobre todo que comprendimos la sesión pasada. Te pido un enorme favor, no consultes el cortometraje hasta después de haber leído y reflexionado sobre el texto. De lo contrario, tu imaginación va a sufrir mucho porque cuando leas el texto estarás pensando en el cortometraje. Y lo interesante de la lectura es cómo estás construyendo un mundo a partir de lo que vas entendiendo. Entonces, por favor, leamos 2 veces y quizá lo vas a leer de manera voluntaria una tercera ocasión para que puedas responder las preguntas y hasta el último respondes el apartado número 3. Por favor, hazlo de esta manera para que en verdad puedas disfrutar el cuento, que ese es el objetivo. Es importante que sigas con la vista el cuento. La inmiscusión interrupta, Julio Cortázar. Como no le melga que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane, y de vuelta le remulga talacario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. Asquerosa. Brama ya la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio que a de menos es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga a la Crimea y consigue maribolearle un sueño a la tota que se desporrona en diagonía. Y por un momento oradra el raire con sus abrocojantes bocinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que aluchofarse su contragofio. Y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miércolanas a media resma y 4 peticurias de esas que no te dan tiempo al vocifugio. Y en eso están arremolgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feta, que se inmoluye inclótubo entre las gladiofantas. Payajás, payajás, crona el elegante oro, sujetirando las desmecranzas empebufantes, no ha terminado de alar cuando ya le están manucrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjutio y las nalcunias. Mofo que arriba y sueño al medio y 2 miércolanas, ¿que para qué? ¿Te das cuenta? Se interrunge la señora Fifa, el muy cornaputo, vociflama la tota, y ahí nomás se recompalmean y fraternulian, como si no se hubieran estado polichantando más de 4 cafotos en plena tetemancia. Son así las tofitas y las fitotas, mejor es no interruptarlas porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan plopas. En historias de cronopios y de famas. Te pido que le pongas pausa al video y contestes las preguntas que exige el apunte en la primera lectura.
La segunda lectura la puedes hacer de manera individual o la puedes escuchar en el video. Yo te haría 2 recomendaciones: que leas el texto lo más rápido posible que puedas, o también imites la narración de un cronista deportivo, para que veas si puedes encontrarle mayor significación a lo que pudiste notar en la primera lectura. La inmiscusión interrupta. Como no le melga que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le remulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. ¡Asquerosa! Brama la señora Fifa tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio que ademenos es de satén rosa, revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga a la Crimea y consigue maribolearle un sueño a la tota que se desporrona en diagonía y por un momento radra el raire con sus abrocojantes bocinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha disminuido el encuadre a la tota sin tener que alunchufarse su contragofia. Y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miércolamas a media resma y 4 peticurias, de esas que no te dan tiempo al bucifugio, y en eso están arremulgándose de ida y de vuelta cuando se ve presivenir al doctor Feta que se inmoluye inclótumbo entre las gladiofantas. Payajás, cronal elegantiorum, sujetilando de las desmecranzas empeufantes, no ha terminado de alar cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rico enjuto y las nalcunias, mofo que arriba y suño al medio y 2 miércolanas que para qué. ¿Te das cuenta? Se interrumpe la señora Fifa, el muy cornaputo, vociflama la tota, y ahí nomás se recompalmean y fraternulian, como si no se hubieran estado polichantando más de 4 cafotos en plena tetemancia. Son así las tofitas y las fitotas, mejores no interruptarlas porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan propias. En historias de cronopios y famas. Espero que hayas notado un cambio en la significación del texto. Te pido que pongas pausa y que respondas las preguntas que exige el apunte para la segunda lectura. Solo te quedaría observar el cortometraje para que puedas reflexionar si imaginaste algo parecido, si comprendiste mejor el cuento a partir de la lectura o a partir de observar el cortometraje. Y por último, reflexionar si lo leído forma parte de la literatura y por qué. Espero que hayas podido disfrutar el cuento. Nos seguimos encontrando en las futuras sesiones. Hasta luego.